Hola, les saluda Héctor Olivares, CEO de Negocios en Sudamérica, y en esta oportunidad estamos en Personas que Agregan Valor y tenemos un invitado de lujo, un invitado especial que va a ser de mucho interés para el sector empresarial, no solamente de Venezuela, sino de Sudamérica y el mundo. Evidentemente, Venezuela, a pesar de toda la crisis económica y financiera y el bloqueo que mantiene con los Estados Unidos, pues eh, da muestras de una reactivación económica evidentemente muy leve, pero que de una u otra forma anima al sector empresarial privado que hace vida en el país. Y para eso que tenemos ahorita con nosotros a Erles Carrero. Erles es especialista en el área financiera y especialista en el área tributaria. Fue viceministro de Hacienda, evidentemente una persona que está muy ligada al tema económico venezolano. Erles, aparte, es profesor universitario y es uno de los directivos de la Escuela Virtual de Negocios Pegaso. Para nosotros es un placer tenerte acá, Erles. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Héctor. Un saludo a toda tu audiencia de negocios en Sudamérica, a todo el equipo que te acompaña en la producción de este espacio tan importante para la región y que hace falta para que podamos estimular verdaderos negocios entre los países que conforman este hermoso continente. Queremos saludarte desde las instalaciones de nuestra Escuela Virtual de Negocios, Pegaso, una inédita experiencia que estamos pues configurando para todo el público latinoamericano, para los hispanohablantes, en donde un ecosistema que debe ser dinámico, inteligente y sostenible estará completándose durante este año 2022. Tenemos ya nuestra escuela virtual de negocio en pleno desarrollo para el público latinoamericano, donde hay actualmente una edición especial del programa de especialización en gestión de aduanas y comercio exterior. Pero Héctor, también vamos a contar con una incubadora y aceleradora de ideas y negocios y un centro de negocios e inversiones productivas, que son las verdaderas alas que este caballo alado, Pegaso, pues van a ofrecer a nuestro país y a toda Latinoamérica. Bueno, Erles, una de las cosas más interesantes que está sucediendo en estos días, hemos recibido muchísimas llamadas de empresarios, inversionistas, incluso fondos de inversión, consultándonos en negocios en Sudamérica si es cierto que la reactivación económica en Venezuela es real. Entonces, bueno, en base a tu experiencia y a tu especialización en el área de Hacienda, en el área fiscal y en el área económica, ¿cuál es tu apreciación de la situación económica de Venezuela en este momento? Bueno, Héctor, creo que es muy importante y el público latinoamericano, los inversionistas, los sectores productivos de esta región, pues se han percatado de por lo menos unos 7 años, 8 años de muchísimas dificultades que ha vivido nuestro país. Hay estimaciones que pudieran rondar a 3/4 partes de nuestro Producto Interno Bruto contraído en este devenir de tiempo. Para nadie es un secreto que las restricciones que se ha tenido al financiamiento internacional, a la libre transaccionalidad financiera internacional y demás, digamos, medidas que han sido impuestas por los países de la Unión Europea, Estados Unidos, pues han causado sin duda un impacto más allá de la sola gobernanza, sino que ha incidido en cierta medida en los sectores productivos del país. Esta contracción, sin duda alguna, nos lleva a un gran reto para poder hacer una reactivación, sobre todo luego que ha habido un consenso por la celebración de unas elecciones en donde ha tenido la venia, la convalidación de los Estados Unidos. Recientemente una delegación especial de Estados Unidos se acercaba al país, el Parlamento venezolano. Hoy día, pues no solamente está unicolor, sino que lo integran, pues, miembros de diversas fracciones partidistas. O sea, han venido ocurriendo una serie de situaciones que nos permiten, como siempre ocurre en estas caídas, ¿no? Tocar fondo y ya estamos en un fenómeno que sin duda alguna desde el punto de vista de las correcciones macroeconómicas que se han venido suscitando, las mismas correcciones, no solamente macroeconómicas por inflación, sino también por la política cambiaria, en donde se ha sincerado
en cierta medida el tipo de cambio, la reconversión monetaria que se llevó a cabo, las propias intervenciones que está haciendo el Banco Central de Venezuela, el encaje legal que de algún modo se ha venido flexibilizando. Y bueno, no es fácil lo que nos está pasando, Héctor, porque recuerda algo muy importante. 100 años de rentismo petrolero, cambiar el metabolismo económico de un país, no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana. Creo que parte de lo que está ocurriendo es que el empresariado venezolano está generándose confianza en el mercado, está generando inversiones, está sacando recursos para poder distraerlos, para poder destinarlos en inversiones para mantener sus actividades. Y quizás, bueno, parte de lo que nos ocurría es que habían distorsiones muy grandes vinculadas al crédito, había distorsiones muy grandes vinculadas a la tasa cambiaria, y eso generaba otros intereses que eran intereses de orden financiero. O sea, ¿quién va a producir cuando una vuelta, digámoslo de esta manera, en una transacción financiera tenía muchísima más rentabilidad que ir a arriesgar, a invertir y producir y todo lo que esto involucra? Eso es una realidad que no estuvimos ajenos como país. Creo que ha sido evidente el resultado que de ello obtuvimos. Y este año 2022 es un año que yo lo veo como un año de muchísimas oportunidades. Fíjense que lamentablemente, hay que decirlo siempre así, la guerra también genera ruidos en la cercanía de donde se está dando la guerra. En Europa, invertir en Europa es parte de ahorita una preocupación. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos capitales vienen y dicen, bueno, ¿dónde podemos nosotros lograr estas inversiones? Y estas inversiones, bueno, sin duda alguna, Venezuela pasa a ser un gran espacio para que el público latinoamericano venga e invierta, el público europeo venga e invierta, Euroasia, Asia vengan e inviertan. Porque en Venezuela hemos tenido años de dificultad y esos años de dificultad van generando sin duda oportunidades. Hay personas que abandonaron espacios de mercado que otros van a ir a ocupar, y esos espacios de mercado, esas cuotas de mercado, esos bienes y servicios que se están dejando de producir porque hubo gente muy impactada, primero por todo lo que ocurrió desde el punto de vista macroeconómico y fiscal, y segundo porque, bueno, tuvimos una pandemia que hoy día ya está convirtiéndose en una endemia, pero una pandemia que también puso a mucha gente, digamos, a boquear, a sentirse en la agonía de tener que cerrar sus establecimientos, sus negocios. La realidad hoy es un poco diferente a la que pudimos haber visto al cierre del año 2021. Ya se ha ralentizado la hiperinflación. Creemos que superamos ya la hiperinflación. El índice de precios al consumidor nos muestra en efecto que ya estamos en un dígito, y mantenernos bajo esa mirada empieza a ser una oportunidad. Creo que ahorita tratar de hacer las correcciones pertinentes en cuanto al ingreso salarial del sector público, del propio sector privado, que ya se ha ido corrigiendo, no es nuevo, el sector público ya se ha ido corrigiendo en los salarios. Eso también va a ayudar al poder adquisitivo de la clase trabajadora, y con este poder adquisitivo de la clase trabajadora empieza a dinamizarse la economía. También la vacunación masiva que ha ocurrido dentro del país ha permitido la mayor movilidad de la ciudadanía, y esto, por supuesto, el llamado a clases, a reactivar las jornadas laborales. O sea, se va todo convirtiendo en elementos que al sumarlos van a dar, con el favor de Dios, un gran resultado. Si a esto le sumamos la posible reactivación de nuestra actividad petrolera, gracias a las, restricciones que habían ocurrido especialmente de Estados Unidos. Hoy escuchábamos noticias sobre Chevron. Esta semana fue muy trascendente en función a posibles restricciones que van a ir desapareciendo. También se habla de la reactivación del gas costa afuera. Es decir, empiezan a ocurrir cosas que van a dinamizar la actividad de hidrocarburos, van a dinamizar sin duda alguna los servicios vinculados a esta actividad de hidrocarburos, y bien sabemos que es un gran dinamizador. En otrora, 97% de las divisas que recibía el país venían de la actividad de hidrocarburos. Las plataformas costa afuera no se estaban trabajando, ni la plataforma del Tana. Hoy se habla de que se está buscando reactivar la plataforma del Tana con esa fachada hacia Trinidad y Tobago. Entonces, hay oportunidades.
Esas oportunidades van a dinamizar toda nuestra economía. Genial, genial, Hermes. Sí, tienes mucha razón. Yo coincido contigo. Evidentemente, Venezuela es un país con muchos recursos para poder reactivar rápidamente todo su aparato productivo. Contamos con un sector empresarial que sigue allí, que a pesar de que se ha debilitado, evidentemente, por la falta de financiamiento, por la falta de recursos propios, pues se ha mantenido estable a pesar de todas esas circunstancias y evidentemente tiene toda una capacidad estructural. Venezuela cuenta con una infraestructura industrial muy desarrollada. Yo pienso que una de las cosas por las cuales más hemos tenido en negocios en Sudamérica un éxito rotundo es que evidentemente estamos centrados en el ojo del huracán, diría yo. Venezuela sigue siendo un país muy atractivo para los inversionistas, para los fondos de inversión. Yo he recibido 2 o 3 llamadas de fondos de inversión de los Emiratos Árabes, incluso con muchas ganas de invertir en Venezuela, de buscar desarrollar potenciales industrias en el sector alimento, en la manufactura sigue siendo dentro de la estructura industrial del país, sigue siendo la manufactura muy débil, aunque nos alegra, lo digo entre comillas, pero es así, que los aranceles no, los costos de navieros hoy en día sean tan altos, porque eso va a beneficiar de una u otra forma de la producción industrial de Venezuela y de varios países de la región, porque evidentemente que las importaciones de productos a precios que no son, en los cuales nosotros no podemos ser competitivos, pues abren un espacio allí para que esos costos de transporte marítimo pues se reflejen en esas estructuras de costo y a la larga pues nos permitan a los industriales nacionales tener un precio más competitivo en el mercado local. Definitivamente que sumado a eso también hay un cierta, digamos, aire de que pudiesen las zonas económicas especiales también formar parte activa de un desarrollo potencial a nivel de manufactura que va a generar empleo. Ahora lo que falta, bueno, tú lo acabas de mencionar, el sector empresarial venezolano tiene creo que los sueldos más altos en el país porque evidentemente el industrial tiene una conciencia con su personal, con su equipo de trabajo, con su recurso humano que le ha permitido pues tratar de beneficiar de alguna forma con bonos o con salarios en dólares ese recurso para que evidentemente no se nos vaya, ¿no? Entonces, de una u otra forma, en Venezuela se siente un aire como de cierta estabilización. También pienso que haber pasado por toda esta situación tan difícil, la pandemia, más el bloqueo norteamericano, más todas las limitaciones que el Estado ha tenido, pienso yo que ha servido también como que de madurez para que se tomen medidas un poco más conscientes en cuanto a los recursos que puedan venir de la nueva reactivación petrolera y energética de Venezuela. ¿Qué opinas de eso, Ernesto? No, totalmente de acuerdo, Héctor. Creo que la oportunidad, la mesa está servida y el público latinoamericano tiene que hacer sentirla. El que entre ahorita al mercado venezolano va a entrar en mejores condiciones que las que quizás pudiesen estarse apreciando en muy corto plazo. Nosotros precisamente en función a ello es que hemos dinamizado en plena pandemia este proyecto tan hermoso llamado Pegaso. Para nosotros Pegaso, que es un ecosistema dinámico, inteligente y sostenible, como lo hemos dicho, que está integrado por personas que somos amantes de la prosperidad. Es una de las claves que nosotros buscamos. Pues queremos generar soluciones de alta calidad multimodal, que logremos nosotros incorporarnos en planes, en proyectos, en todo lo que pudiesen ser negocios asociados a la productividad de nuestro país. En este momento, como bien le comentaba a tu público, estamos con una edición especial del programa de especialización en gestión de aduanas y comercio exterior, que está acreditado por la Escuela Nacional de Administración Hacienda Pública, una institución de 85 años de existencia, y este es un proyecto que está incubado desde el Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión Económica. Tanque de pensamiento que el 16 de diciembre del año 2021 arribó a su quinto aniversario y sobre el cual hemos construido modelos tan importantes como el de las ciudades bellas e inteligentes. Fíjate que hacía una referencia importante sobre las zonas económicas especiales. En Asia vimos la experiencia tanto en China como en Corea del Sur
de cómo fue ese evolucionar económico que ellos experimentaron y qué están haciendo en este momento. Estábamos casi al cierre del periodo sin pandemia de esta humanidad, porque esto fue en los meses de septiembre y octubre. Regresamos a mediados de octubre de Asia, de una gira muy, muy fascinante, casi un mes y medio fuera de Venezuela, viendo las experiencias que se habían acumulado en estos países. Estaba el aniversario de la República Popular China. Y por ejemplo, veíamos que en China, la forma como ellos lograron dar ese salto, primero una gran reforma política, y esa reforma política estuvo acompañada de una reforma económica, basada en dos elementos claves. Uno, las zonas económicas especiales, y dos, Héctor, la simplificación de trámites y permisos, es decir, facilitar los procesos de producción y, por supuesto, de ir al comercio exterior desde China, importaciones, exportaciones. Nosotros acá hemos hablado de una ley de simplificación de trámites administrativos, zonas económicas especiales nos sobran en el país y nos preguntamos qué ha pasado, por qué esto no ha causado el impacto en nuestra economía que aspiramos, que deseamos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos, en que hay que ir a simplificar obligatoriamente todas las trabas burocráticas que están formadas dentro del Estado venezolano. Los intereses que de la gobernanza empiezan a establecerse, esas cuotas, parcelas de poder que tienen unos y tienen otras, todas van en detrimento. Y parte de lo que tiene que cambiar dentro de la idiosincrasia del venezolano es que no puede hacerse copartícipe de esos parcelamientos. A veces estimulamos cada uno de esos nichos de corrupción, de perturbaciones que se dan en el aparato productivo, que se dan en todo lo que viene a ser la gestión aduanera y el comercio exterior. Y para ello, solo cambiando la idiosincrasia, encontrando realmente la necesidad de la mayor transparencia dentro de estos procesos, que nosotros vamos a lograr una gran trascendencia. Y eso pasa por la educación. Nosotros tenemos que educarnos en materia económica. Para ello hemos creado un plan que llamamos Pegaso Despertar. Fíjate por qué llamamos este plan Pegaso Despertar. Este plan Pegaso Despertar tiene una firme creencia en que tenemos que hacer una evolución de la educación a los negocios en el siglo XXI. Esa evolución de los negocios, de la educación a los negocios en el siglo XXI tiene que obligatoriamente incorporar a nuestro talento educativo. Las aulas de clase, los espacios de la docencia tienen que ser espacios que estén abocados a la productividad. Tienen que estar abocados a poder generar esa nueva conciencia de que el rentismo petrolero es un rentismo que tiene que ser superado. Los noruegos lo supieron hacer con el fondo petrolero. Dedicaron toda esta riqueza que se generaba del fondo petrolero, la fueron sistematizando para convertirla en un gran dinamizador de la economía. Pero no una riqueza generada producto de esta actividad y repartida a trocha y mocha a todo el que aparezca. Eso no puede seguir siendo así. Obligatoriamente estamos llamados a la necesidad, Héctor, de hacer este cambio del metabolismo económico e inclusive fiscal de nuestros ciudadanos. Nosotros en ese metabolismo fiscal tenemos que estar conscientes que hay una gobernanza que tiene que poner sobre la marcha todo el ejercicio de políticas públicas, de su planificación pública y dar resultados. En función de esos resultados, los sectores productivos deben hacer lo propio. Los sectores productivos en esta pugnacidad política que hemos vivido, lamentablemente han entrado al mundo político y los políticos han entrado al mundo económico y se ha vuelto una lamentable tragedia entre la incredulidad entre los políticos, entre la realidad que existe desde los sectores, la gobernanza hacia los sectores productivos, de satanizarlos y bueno, todo lo que hemos visto en este escenario. Por ello, Pegaso busca, a través del modelo de innovación de la triple hélice, convocar desde la academia, como tercero de confianza, a estos dos grandes actores. Para producir en este país hacen falta buenas políticas públicas, pero también hacen falta productores que se dediquen a la tarea que tienen que hacer, a producir bienes y de servicio, a ser óptimos en lo que hacen. Y para ello creemos que incorporar en el mundo de los negocios a la educación es fundamental. Fíjense que cuando fuimos a crear Pegaso, Escuela Virtual de Negocios, lo primero es que empezó una resistencia de negocios, porque hay una parálisis paradigmática cuando escuchamos la palabra negocio. En nuestro país vemos los negocios como la trampa, el chanchullo, la vagabundería. No, mis estimados.
Vayan a la etimología de la palabra negocio, es no ocio. Y la educación busca el no ocio. Entonces, ambos tienen el mismo propósito, ir al no ocio. Ahora, ¿cuál es ese no ocio? La productividad. Una productividad, por supuesto, que tiene que ser sostenible, que tiene que ser sustentable, que tiene que ir a favor del desarrollo de una sociedad. Y esa realidad que estamos buscando marcar de la productividad tiene que hacerse bajo una nueva genética, bajo un nuevo metabolismo. No puede ser que esté marcado en donde un negocio financiero prele sobre la realidad de la alimentación de un país. Eso no tiene sentido. Y eso ha pasado lamentablemente en algunos sectores de gente que inclusive ha entrado a incursionar en el mundo económico porque lo ven como una vuelta. No, el sector industrial cuando monta sus capacidades, una de las grandes cosas que, y de verdad que yo admiro al que hace el desarrollo de una industria, monta unas capacidades que no son por una vuelta, sino que son para mantenerse en el mercado. Aquí tenemos empresas con tradición de más de 100 años de existencia. Quitarse el sombrero, apoyar a esos sectores productivos, buscar el encadenamiento productivo de estos sectores, porque los grandes dinamizadores de la economía son aquellos grandes que permiten que los medianos puedan existir, que los pequeños puedan existir, que los micros se puedan insertar, que los emprendimientos puedan ocurrir, y todos aquellos desde que tiene la idea y entra en esta senda de crecimiento y desarrollo económico del resultado que aspira un país. Si ese resultado que aspira un país no está basado en estos principios, Héctor, lamentablemente el resultado va a ser catastrófico. El resultado va a ser catastrófico cuando el interés individual prela sobre el interés colectivo. Entonces, por ello, desde el modelo de innovación de la triple hélice hemos partido de algo fundamental. La academia convocando a estos dos actores. Bueno, vamos a poner al servicio la técnica, la ciencia, la investigación, el desarrollo, la innovación, la tecnología. Y lo vamos a hacer con transparencia. Desde la academia tenemos que volcar todas nuestras capacidades para hacer que Venezuela sea en verdad una oportunidad para hacer negocios transparentes, negocios claros, rentables, negocios donde los riesgos los podamos mitigar, no donde las políticas nos cambien a cada rato, sino que tengamos una claridad ante el sector inversor, ante aquel que está promoviendo negocios, ante aquel que crea que esa idea la puede convertir en una oportunidad de negocio. En esas incubaciones o aceleramientos de ideas o de negocios, todo surja como algo como normalmente debería ocurrir en un país, con acceso al crédito, que no es por el amigo, no es por la palanca. Estamos muy llenos de esas realidades. Tenemos lamentablemente una contaminación en la genética que hoy día nos acompaña a nosotros como venezolanos, en que hay que tener un buen amigo en los bancos, un buen amigo en la política, un buen amigo en todos lados. Y eso tiene que cambiar. Aquí de la oportunidad tiene que estar al que produce, al que hace, a lo que realmente le traduce al país un buen servicio, un buen resultado en la satisfacción en cuanto a bienes que pueda estar proveyendo para abastecer los anaqueles en nuestros supermercados, todas las necesidades que esta ciudadanía va a requerir. Es por ello que también hemos creído desde el Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión Económica en un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Y ese modelo de desarrollo económico y social está basado en lo que hoy día es la forma, para cerrar la idea con Asia, como está creciendo Corea del Sur, como está creciendo China, que es con las ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes y sostenibles. Nuestro modelo habla de ciudades bellas, inteligentes y sostenibles. Esas ciudades que deben ser bellas, inteligentes y sostenibles, y te cierro esta idea, tiene que ser como la mujer perfecta. Encontrar una mujer que sea bella, que sea inteligente, pero que a su vez ella sea sostenible, wow, cásese. No pierda la oportunidad. Esa es la mejor mujer que usted va a encontrar y así debe ser Venezuela. Venezuela debe ser esa mujer que la veamos bella, que la veamos inteligente, con un talento fervoroso como el del venezolano, que inclusive ha generado en otras latitudes, bueno, sorpresas donde la gente prefiere contratar a un venezolano por sus altas capacidades que a veces al propio nativo, que a veces al propio chileno, que a veces al propio mexicano, que a veces al propio peruano ecuatoriano, que al propio argentino. Eso nos lleva a nosotros de satisfacción. Pero tenemos que hacerlo en Venezuela avanzando bajo un nuevo modelo de desarrollo, como lo está estableciendo Asia, Europa, que es sobre una ciudad que desde la alcaldía se empiecen a generar soluciones de orden fiscal, soluciones de orden económica, soluciones de orden social. Desde ese modelo
de ciudades bellas, inteligentes y sostenibles, estará la gran transformación que necesitamos. Erles, ¿y cómo ves tú los actores políticos venezolanos en base a este planteamiento tan interesante que está llevando a cabo Pegaso y tu equipo de multidisciplinario de académicos? ¿Cómo ves tú a los actores políticos de Venezuela en esa receptividad que han podido tener ustedes? No sé, porque evidentemente todos estos proyectos son muy bonitos y lo llenan a uno de ganas y de ilusión, uno que hace parte del sector privado. Pero en la parte política hay voluntad de llevar a cabo y apoyar estas iniciativas. Bueno, yo debo decir con grata sorpresa en la capital de nuestro país, y debo reconocerlo abierta públicamente, a través del Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión Económica, la gestión de la alcaldesa saliente de Caracas creyó en nosotros y creyó con una convicción que nosotros logramos que la alcaldía de Caracas, a través de su corporación para el desarrollo económico de Caracas, que no existía y se creó, pudo hacer operaciones de producción, de exportación y de importación. Se dice fácil, pero lograrlo es una tarea de constancia, de disciplina, de motivar a esas alianzas que puedan estarse. Y lo hicimos en los años 2020, 2021, años de pandemia, años incluso 2019, corrijo, finales de 2019, 2020, 2021, años de dificultad. Por ello se crearon 7 programas productivos de promoción económica que forman parte de este modelo de las ciudades bellas, inteligentes y sostenibles, donde se habla de un Vive Caracas vinculado al turismo, donde se habla de un Caracas Siembra, de un Caracas Recicla, de un Caracas Fabrica, de un Caracas Exporta, de un Caracas Recicla, de un Caracas Emprende, de un Caracas Innova. Hay un concepto, un modelo que se puede traspolar a 335 municipios en Venezuela. Pero también trabajamos no solo en lo económico, Héctor, sino que pudimos entrar en lo fiscal en el municipio bolivariano Libertador del Distrito Capital. Había una SUMAT, que era la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria, a una gran transformación de una SUMAR, una nueva superintendencia con una visión más amplia porque incorpora la política fiscal en su amplitud. Todos los ingresos fiscales recaudables forman parte de las atribuciones que esta nueva superintendencia tiene, la SUMAR, donde empezamos con un modelo de una nueva institucionalidad fiscal que llevó, por ejemplo, al Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria, convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia, con particularidades que no es el momento para discutirlas, pero que sin duda alguna es un avance, poner de acuerdo 308 alcaldes para que suscribieran este convenio y generaran una armonización a favor de los sectores productivos, de la productividad dentro de una ciudad, no es poca cosa, es un punto clave, Héctor. Entonces, cuando avanzamos en ponernos de acuerdo y hacer cosas desde las máximas capacidades técnicas y científicas, incorporando el desarrollo, la innovación, la investigación, nosotros tenemos que ver las experiencias, los aciertos y los desaciertos en Venezuela y para Venezuela. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros ser muy distintos y consecuentes en poder ir perfeccionando modelos. Que no pase, Héctor, para cerrar ideas, en el reseteo fiscal y administrativo que casi siempre ocurre. Resulta que cuando cambian a unas autoridades, bueno, el que llega como que baja los breques. Aquí hay que hacer otras cosas nuevas. No, aquí hay cosas que son más allá de 4 años. Bueno, estamos en un proceso de impulsar estos esfuerzos. Yo quiero decir que este proyecto Pegaso tiene 10 grandes instituciones promotoras a la fecha y una de las instituciones promotoras del proyecto Pegaso es la Corporación Caracas Productiva. Estamos, por supuesto, como toda autoridad que está llegando, haciendo los entrelazos, tratando de poner al día lo que fueron los esfuerzos que se fueron llevando a cabo. Y bueno, hay un momento en el que aspiramos que estas nuevas autoridades, pues que crean en los esfuerzos que desde este Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión Económica y desde el proyecto Pegaso, que es un hijo del Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión Económica, pues se siga avanzando. Donde inclusive avanzamos en la concepción de un neobank, de un nuevo banco para Caracas, que es el Banco para el Desarrollo de la Gran Caracas, a los fines de poder ir a superar la existencia actual de un Instituto Municipal de Crédito Popular y convertirlo bajo la figura de un banco universal en una nueva realidad que promueva ese crecimiento de las capacidades que se puedan estar ofreciendo en materia económico-productiva a la ciudadanía, a el empresariado venezolano y con ello pues poder generar a través de los 7 programas productivos que le comentaba
las famosas 5 estrategias de acción que hemos impulsado. Esas 5 estrategias de acción son Fs, es el origen de las famosas Fs que usan hoy día. La primera F, que es formalizar. En la economía tenemos muchísima informalidad y a veces informalidad de sectores empresariales, porque la formalidad debe ir inclusive a la cultura fiscal, al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, porque no haríamos nada dándonos cuenta de que no solo se trata de generar riqueza, sino que hay que obligatoriamente dar cumplimiento al precepto constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución. Toda persona tiene el deber de coadyuvar con los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. El segunda F es formar, y Pegaso forma parte de ese esfuerzo. Es decir, ir a llevar a través de esta estrategia desde las municipalidades una capacidad nueva en la cual la educación económica sea una premisa fundamental. La municipalidad es parte de la sociedad de estas actividades económicas que se llevan a cabo en el municipio. Por tal motivo, tiene que establecer acciones hacia esta segunda F, que es formar. Pero también hay una tercera F, que es facilitar, Héctor. El poder ir a facilitar, esta F es fundamental, porque la F de facilitar te lleva a ti a resolver temas como trámites y permisos. Tú a veces tienes dentro de la propia municipalidad la permisería asociada a la actividad económica y a veces eso es parte del problema. Muy complicado. A veces tienes también que facilitar temas como seguridad, como acceso a bienes y servicios, como a materias primas e insumos, a bienes de capital. En fin, tienes la forma de poder establecer estrategias que te lleven a facilitar ese proceso productivo, porque tú eres el primer llamado a que esta riqueza se genere y que esa riqueza tribute. La cuarta F es financiar, que tú puedes incorporar desde el propio banco, como les decía, el IMSP hoy día, o el Banco para el Desarrollo de la Gran Caracas, o con tu estrategia a través de la banca pública, o con buenas alianzas a través de la banca privada, establecer mecanismos de financiamiento. O a través del FONDEC, que es el Fondo para el Desarrollo de Caracas. Y la última F es una F que es la F de fusionar. Sin duda alguna, ordenar la actividad económica desde las municipalidades te lleva a ti a poder generar conglomerados, nuevas asociaciones estratégicas, poder inclusive generar empresas conjuntas o empresas mixtas. Hay un decreto que permite las nuevas formas de asociación del año 2014 y del año 2012, corrijo, y este decreto facilitaría que el actor público entre con los sectores privados y promuevan nuevas capacidades. ¿Cuántas veces no hemos tenido oportunidad de ir a ferias en donde dicen, bueno, vamos a exportar café? Y entonces la orden de compra de café son 10 contenedores de café. Y no hay un productor que pueda tener 10 contenedores de café para exportar. Entonces, obligatoriamente hay que trabajar sobre estrategias de conglomerar. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5 productores y si varios arriman café, logran el propósito. ¿Quién mejor que las corporaciones de desarrollo económico municipal no pueden hacer esto? Y ahí es donde está la clave, Héctor. Erles, una pregunta que quiero hacerte y me la hacen industriales y empresarios inversionistas que están dentro y fuera de Venezuela. ¿Cómo invertir en Venezuela? La seguridad jurídica. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a la seguridad jurídica en este momento? Hubo un momento del país donde se expropiaron empresas, de una u otra forma se castigó un poco al sector privado. ¿Cuál es tu apreciación en este momento, digamos, en esta nueva oleada o este aire que se siente de cierta reactivación económica? Bueno, fíjate que ha ocurrido un mensaje, y de verdad aplaudo ese mensaje, creo que es parte de los acuerdos políticos a los que se pudieron haber llegado entre algunos actores que representan a los sectores que están en pugnacidad, y creo que tiene que ver con esa vía equivocada que posiblemente en algunos casos se dirigió hacia los sectores productivos. Recientemente veíamos la devolución de una instalación que por causa de utilidad pública inició un proceso de expropiación, que era el caso del Sambil, en la Candelaria. Y así como ello, pues se hace mención de que posiblemente hay un cúmulo de unas 800. Sí, no se materializó la expropiación, ¿no? Porque la expropiación tiene un proceso que lleva al justiprecio, a la estimación de acorde de las partes de ese justiprecio y al pago. Pero más allá de esa realidad, que es la declaratoria, el justiprecio y el pago, que son los tres elementos importantes para un proceso de expropiación por causa de utilidad pública, Héctor,
Sí, era un centro comercial y fue un mensaje muy particular. Se hablaba de la colisión vehicular que hay ahí. Sin duda alguna, ese es un embudo de la ciudad complicado. Algunos decían que, bueno, que más bien el centro comercial, el tema de los estacionamientos, podía ir a resolver parte de la anarquía que se genera en esa zona. En fin, hay un mensaje porque hay una inversión. Antes de que tú hagas esa construcción, debió haber habido un permiso. Si ese área no era la correcta, no debió haberse dado permiso. Entonces yo creo que ahí hay otro trasfondo, pues, pero se hace mención hoy día de que hay más de 800 empresas que pudiesen estar bajo esta misma realidad, que van a ser devueltas. Aquí hay daños que sin duda se han podido causar sobre estas infraestructuras, recursos que de algún modo hay un lucro cesante que posiblemente también ahí pudiese estarse. Pero más allá de lo que termine ocurriendo, creo que estamos en un momento oportuno, un año 2022 que nos lleva a sendas reflexiones en este sentido. Eh, wow, yo creo que, mira, una de las cosas que a mí más me impresionó fue ver el caso de Vietnam con respecto a su política con Estados Unidos. Y ellos dicen no olvidar, pero ellos dicen tenemos que avanzar. O sea, hubo actores en un momento determinado que llevaron una guerra de Vietnam, pero no por unos actores que llevaron a que los países se enfrentaran y que el saldo fuera como terminó siendo. Esa es la realidad que hoy día puede existir. Y hoy día Vietnam y Estados Unidos son aliados comerciales. Entonces, más allá de la realidad que pudiésemos estar viendo desde el punto de vista político, de ideologías políticas, hay una realidad. O sea, tenemos que hacer que este país avance, progrese, porque hacer que toda una ciudadanía pase hambre, necesidad, porque necesitamos mantener el odio que ideológica o políticamente pudiésemos haber sembrado entre unos y otros, ese no debe ser nunca el camino. Por ejemplo, ese no es mi camino, ese no es mi visión como ciudadano, como profesional. Creo que nuestra visión tiene que ser a que hay que trabajar también con pragmatismo. Hay que ir a generar capacidades que generen resolución de problemas de nuestra sociedad, de mejorarla, promover ese buen vivir ciudadano que es clave. Y la economía es algo muy sensible. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en seguridad y defensa de la nación y la seguridad de la nación se maneja en función a 7 ámbitos, Héctor. Uno de esos ámbitos es el económico. Y cuando me tocó hacer mi maestría, a mí me tocó hacer un trabajo, una tesis, y en esa tesis yo parte de lo que planteaba era la incidencia de lo que el Estado venezolano pudo haber hecho en función a evitar las afectaciones económicas y que no se viera vulnerada la seguridad y defensa de la nación por ello. Bueno, parte de lo que nos ha pasado son grandes nichos de corrupción. ¿Quién lo va a ocultar? Nadie lo puede ocultar. Lo que pasa es que lo decía Chávez y no había problema. Y lo dice el presidente Nicolás Maduro y no hay problema, pero lo dice cualquier otro actor de la vida pública y wow, empieza a generar escorsor. No, no, es una realidad. Parte de que nuestras reservas internacionales estén en el nivel que están es porque aquí hubo lamentablemente situaciones irregulares de corrupción pública y privada y de concierto para delinquir y de muchas cosas horribles. Ahora, eso es parte de una reflexión, de una idiosincrasia, de un metabolismo económico que el país vivió que no era apropiado. ¿Sabes? Figuras como Sigme, SICAG y todas las que pudieron haber existido, que se convirtieron en negocios financieros. Entonces, si yo tengo aquí en este negocito para ganarme 300%, 1000% de una cosa, y aquí tengo que trabajar y echarle pierna y ganarme el 25, 30%, que no es mal margen de ganancia, pero tengo que hacerlo de esta manera. ¿Quién va a decir que ganase 300 o 30%? O ganase el 300% o el 3 o el 5% de una actividad. La gente se iba por esto. Eso. Bueno, en una oportunidad me acuerdo estar en tu despacho y cuando el barril de petróleo superó los $100, hace unos años atrás, fue cuando menor Producto Interno Bruto hubo. No sé si recuerdas esa lámina que vimos en tu oficina. Sí. Pero evidentemente que el sector privado también ha sido partícipe de esta malformación que de una u otra manera yo pienso que hemos llegado, lo que tú comentabas hace rato, pisamos fondo y ya con una madurez, por haber pasado, pues evidentemente por momentos tan difíciles a nivel económico y a través de lo que ha sido, pues el salir de la pandemia, evidentemente yo pienso que nos ha dado una madurez importante no solamente al sector privado, sino al sector público, a los actores políticos y al pueblo como tal. Evidentemente Venezuela es un país de más de 30 millones de habitantes que consumen todos los días alimentos, que se visten, que evidentemente su poder de gasto está limitado por la situación que tenemos,
de esta reestructuración económica que a la larga tiene que buscar que hayan salarios justos para los quehaceres de cada uno de los ciudadanos y de esa manera pues poder mejorar su ingreso y su calidad de vida, ¿no? Y su capacidad de gasto, que de una u otra manera esa capacidad de gasto va a ejercer un efecto sobre la productividad del país y la generación Es así. de riqueza. Es Entonces, bueno, así. ver, Estoy de para, acuerdo. para nosotros es un placer haberte tenido acá en personas que agregan valor. Evidentemente que para mí como CEO de negocios en Sudamérica, me complace que puedas haber expresado todas tus ideas y evidentemente que el trabajo que vienes haciendo desde la academia lo valoro muchísimo, como yo, muchísima gente que te conoce, Erles. También es bueno que sepan nuestros amigos que nos ven que Erles forma parte del equipo multidisciplinario de negocios en Sudamérica como asesor para esos inversionistas, esos empresarios y esos fondos de inversión que requieran un estudio, un análisis específico para desarrollar capacidades en Venezuela. Evidentemente que tenemos una plataforma de profesionales que son amigos de negocios en Sudamérica y que están a la disposición evidentemente como profesionales para poder prestar sus servicios en el área de asesoría empresarial. Erles, no sé si quieres agregar algo más. Me gustaría que dejaras las coordenadas de Pegaso para que nuestros amigos puedan comunicarse con la escuela. Me parece que al ser una escuela virtual de negocios, pues podemos trascender las fronteras venezolanas y poder llevar esta academia a otros países vecinos que evidentemente puedan necesitar el apoyo académico de la escuela Pegaso, ¿no? Bueno, nos pueden seguir por Instagram, @Pegaso, Pegaso con S en español, Pegaso, Pegaso. ENAP es Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, ENAHP. Pegaso ENAP, @Pegaso ENAP por Instagram. También pueden contactarnos a través de WhatsApp en el 0424 182 8361, 0424 182 8361, o pueden hacerlo visitando la página web de nuestro proyecto hermoso Pegaso, que es www.pegaso.com.be, o en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión Económica, www.sigge.org.be, sigge.org.be. Por ahí nos pueden contactar. Bueno, bienvenidos. Mi red social personal es @ErlesCarrero. Por cualquiera de estas vías podemos estar en contacto. Los invitamos a participar de toda la oferta académica que estamos preparando para que pueda estar disponible al público venezolano. Y bueno, tenemos un talento muy hermoso. Héctor, pudiste conocerlo cuando viniste a nuestras instalaciones y estamos trabajando por hacer cosas maravillosas. Creemos en que Venezuela tiene que tener una genética donde seamos productivos, económicamente productivos, y que nuestra hacienda pública pueda ser fortalecida. Creemos en que los sectores productivos del país tienen que encontrar la coexistencia de una gobernanza que necesita ingresos fiscales, así como una gobernanza que tiene que encontrar dentro de los sectores productivos del país la necesidad de que ellos tienen que generar riqueza. Esta riqueza alimenta la hacienda, esta hacienda satisface necesidades públicas, los sectores productivos generan empleo o en vivir, en fin, al fin y al cabo, ambos generan los cambios y las grandes trascendencias que una sociedad merece. Venezuela es hermosa, mis queridos latinoamericanos, bienvenidos sean acá, y tenemos que transmitirles a ustedes seguridad, confianza, capacidad, talento, y que nuestros mejores productos y servicios puedan estar disponibles para todos y cada uno de ustedes. Héctor es un emblema de lo que es un buen ciudadano venezolano y trabaja día a día por generarle oportunidades a esta parte. Gracias, hermano, gracias. Y bueno, no me queda más, Erles, que agradecerte tu tiempo. Evidentemente eres una persona que agrega valor y por eso estás acá. Mi nombre es Héctor Olivares, CEO de negocios en Sudamérica, y estoy acá para servir. Muchas gracias.